y tener como la variedad de estos dos panteones. El primero, el Panteón de Monte Sinaí, se fundó en 1914, en plena Revolución Mexicana. Es un panteón sumamente interesante por esto, ¿no? Por la época en la que se funda, porque al ser el único panteón judío en México por muchos años, pues contenía las tumbas de gente de muchos países diferentes. Hay tumbas en muchos idiomas, con muchos símbolos, y que pues también hay ahí un par de historias muy tremendas de gente a la que mataron pensando que eran espías en la revolución, pero eran vendedores ambulantes que tenían en árabe las cuentas para ir a cobrar los abonos y pensaban que eran espías de la revolución. Entonces, bueno, la persona que va a dar esta visita escribió un libro que se llama Tierra para echar raíces, Cementerios Judíos en México, que lo tenemos en venta aquí y también para la consulta. Es un libro fascinante con fotografías de Claudia Nierman, preciosas. Entonces, es una visita muy recomendable. Al mismo tiempo, su servidora y otra persona experta en lo que es genealogía judía y epigrafía, que se llama Alejandro Rubinstein, que es verdaderamente un deleite escuchar todo lo que él sabe para leer una tumba. Él puede leer, no nada más porque sabe leer el hebreo, sino porque sabe leer los elementos en los que consiste una matzeiba o una lápida judía. Entonces, entre él y yo vamos a recorrer el cementerio Ashkenazí, que es el cementerio de los judíos que fundaron esta sinagoga, que llegaron de Rusia, de Polonia, de Lituania. Hay tumbas en todos esos idiomas, también en húngaro. Es muy interesante ese panteón también. Hay tumbas de comunistas, de masones, de sacerdotes, de levitas, en fin. Los dos son verdaderamente interesantes. Entonces, casi les diría que se echen un volado, aunque es verdad que el cementerio Monte Sinaí ahorita tiene muy poca gente, a lo mejor porque ya hemos hecho visitas a ese panteón. Entonces, me encantaría que se junte más gente para esa, aunque no es la mía, para que se forme un grupo de una cantidad razonable, pero bienvenidos a la que sea. Vamos a rentar equipos de sonido, entonces si están pensando ir, necesitamos que se inscriban, que nos digan si van a ir o no para calcular los equipos, y si alguien se quiere inscribir de una vez hoy, aquí está Vania, a quien le agradezco todo siempre, porque sin ella no podríamos hacer nada en la sinagoga. Siempre está aquí con la camiseta puesta haciendo posibles todos los eventos junto con Ale, su hermana, junto con Gil y el Poli. Somos un equipo chiquito, pero que es muy importante cada quien. Entonces, si alguien se quiere inscribir o simplemente sin pagar, pero decirle, a mí sí me interesa, anótame, háganlo de una vez para que sepamos con cuánta gente contamos, y una vez que hagan eso les vamos a decir exactamente dónde nos vamos a reunir, porque no va a ser acá. Nos vamos a reunir directamente en la entrada de los panteones, y tomen sus precauciones porque en los dos es una zona de muchos panteones y el 1 de noviembre va a ser un lío, va a haber tráfico, pero si nos vamos temprano, pues estoy segura que la vamos a pasar muy bien. Es increíble lo que uno puede aprender ahí. Por otro lado, mañana viene el rabino Abraham Tobal, que es el rabino principal de la comunidad Monte Sinaí, y que nos va a hablar sobre conceptos más filosóficos. La conferencia de hoy es un poco más práctica, es sobre la práctica de la preparación de los muertos, y mañana vamos a hablar un poco más sobre la vida y la muerte en el judaísmo. Tiene más que ver con creencias, con la filosofía. En ambas van a tener tiempo de hacer preguntas, de acercarse con ellos. Sí les vamos a pedir en las dos que primero los dejemos que expongan y después hagamos las preguntas para que no se les vaya el hilo de la exposición. Entonces, por favor, vengan mañana también, si no trabajan, ojalá que puedan tomarse este tiempo. Por otro lado, tenemos también las visitas regulares de la sinagoga. Los segundos domingos de cada mes es la visita fascinante al barrio de los inmigrantes judíos, que no nada más incluye esta sinagoga, sino la de al lado.
y muchas cosas más, vecindades, historias de la vida cotidiana, segundo domingo de mes a las 10 de la mañana. Primero y tercer domingo de todos los meses, visitas a la sinagoga histórica, pero el lugar está abierto todos los días para que lo visiten cuando quieran. Por otro lado, tenemos noches de museos el último miércoles de todos los meses, y en esta ocasión va a venir un grupo que se llama Goim Klezmer, que es un nombre muy chistoso. Son puros músicos no judíos que se enamoraron de la música klezmer de los judíos, entonces por eso se pusieron ese nombre. Va a estar muy divertido, es el último miércoles del mes a las 7, y el seminario del barrio de la Merced, que siempre es el tercer jueves de mes en el Museo Nacional de las Culturas. Hay conferencias fabulosas, gratuitas, a las 11 de la mañana. En esta ocasión se va a tratar sobre los coreanos en la Merced. No se lo pierdan. De todas maneras, todo esto es mucha información. Déjenos un correo, les mandamos todo, o métanse a nuestro Facebook y ahí pueden ver todo. Y por último, tenemos a la venta pan de muertos kosher, que sabe igual, pero tiene la supervisión, y tenemos rosquitas de ajonjolí. El pan de muertos en la tradición mexicana. Las rosquitas se sirven cuando uno va a dar el pésame a una casa judía. Primero era en una casa judía de judíos sirios del Medio Oriente, donde te entregan, o tú puedes tomar a la salida una rosquita para decir una bendición que eleve el alma de la persona fallecida. También se hacen otras cosas, café en polvo. Esto era de los judíos árabes, pero la globalización dentro de la comunidad judía ha hecho también que ya todos adoptemos esta costumbre de tener las rosquitas, que no son tanto para darte algo de comer, sino para hacer una bendición, y bueno, es una atención también con la visita. Entonces, bueno, si gustan, las tenemos afuera. Y ahora sí, a lo que vinimos, que me da muchísimo, muchísimo gusto que haya llegado el día de presentar a Sami Goldsweig de la Hebra Kadishá de la comunidad Ashkenazí. Esto quiere decir, ¿qué quiere decir Hebra Kadishá? Quiere decir sociedad sagrada. Miren qué término para hablar del grupo de gente que se ocupa de preparar a los muertos para su entierro. Es considerado una sociedad sagrada, porque la labor que hacen es completamente sagrada, es una labor desinteresada, y la gente que recibe este servicio ya no puede darles las gracias. Nunca los van a ver en la foto, nunca los van a ver hablando de lo que hacen, y sin embargo, no importa si están celebrando el cumpleaños de su hijo, si reciben la llamada, se tienen que ir a trabajar con un muerto. Entonces, yo lo admiro muchísimo a Sami. ¿Cómo te llamas tú, que también trabajas ahí? ¿Perdón? ¿Rebeca? Rebeca, Francis, que es antes, hace muchos años. ¿Quién? Bueno, pues ahorita se acercan y nos comparten también su experiencia. Siempre es también interesante saber qué carambas los hizo acercarse a esta actividad, ¿no? Pero yo los admiro, les agradezco. Sé que cuando yo me muera, alguien se va a ocupar de mí, de mi cuerpo, y de verdad es un honor, Sami, tenerlos aquí. Gracias. Viene a platicarnos de todo este proceso, y al final les digo, vamos a tener una ronda para contestar preguntas. Ven, ¿cuánto? Me dijiste que llevas 34 años trabajando en la Hebra Kadishá. Bueno, pues ya es un tiempo razonable. Sami no nada más se ocupa de preparar los cuerpos. Cualquier eventualidad, por ejemplo, que un judío de México estaba en un viaje y se murió fuera del país, bueno, ¿qué se hace? Hay muchos problemas burocráticos, judiciales, de cuestiones de embalsamar, o sea, todas esas cosas. Quiero que nos cuentes lo que tú consideres que debamos de saber, porque realmente es algo que ni los judíos sabemos. Nunca nos ponemos a pensar en estas cosas, ¿no? Y no queremos saber. Les quiero decir como anécdota que cuando Paloma Zulkin hizo el libro de los cementerios, había gente que le decía, se necesitaba dinero para financiar el libro. Yo con mucho gusto te donaría si fuera de otro tema, pero yo no quiero tener ese libro en mi mesa de la sala. Cuando que hablar de la muerte en el judaísmo es hablar de la vida, porque todo está enfocado
al cuidado también de los deudos. Entonces, bueno, ya no voy a hablar yo porque no vinieron a oírme a mí. Pues vamos a recibir a Sami con un aplauso, por favor. Bueno, hola, buenas tardes. Si no me escuchan, me gritan por ahí, por favor, porque luego se me baja el tono de la voz. Mi nombre es Sami Goldsweig. Nací en México, mis padres nacieron, mi madre en Polonia, mi papá en Rusia. Ya nosotros nacimos aquí en México, los hijos. Yo llevo 34 años en el grupo de la Hebra Caishá, que es el grupo de la gente que nos dedicamos a preparar a los muertos. ¿Por qué preparamos los muertos? En el judaísmo, la muerte tiene mucha santidad. Prohibido cremar, prohibido lastimar, prohibido comer enfrente de una persona que se murió. ¿Cuánta santidad tiene una persona sin vida en el judaísmo? Para nosotros lo más sagrado que tenemos es la Torá, las tablas de la ley. Es lo más sagrado que tenemos. Entonces, es lo único que podemos comparar en santidad un cuerpo humano con las tablas de la ley que tienen la misma santidad. Entonces, vamos a dividir esto en algunas partes para que todos podamos entender. Vamos a hacer así. Yo voy a empezar a platicarles qué se hace, cómo se hace y para qué se hace. Cómo se viste, por qué es la ropa así, por qué la piel es así y cómo se llama la ropa. Ustedes, cuando lleguemos a ese momento, ustedes van a dar cuenta que el nombre de la ropa, ustedes ya lo han de haber conocido. ¿Y cómo se hicieron? Bueno, ¿qué pasa cuando una persona muere? Obviamente, pues a través de los años hay que aprender a dormir con los teléfonos amarrados y con el teléfono en la casa, con el beeper que se usaba antes. Cuando alguna persona muere en la comunidad, pues la comunidad como tal ya me conoce, entonces me llaman por teléfono. Cada miembro de la comunidad de alguna manera tiene una labor. Voy a tratar de no usar palabras en hebreo, pero si la tengo que decir, se las voy a traducir. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Tafkid es labor. Cada persona en la comunidad tiene una cierta labor. Algunos nos dedicamos a esto, otros se dedican a ayudar a la gente pobre, otros se dedican a buscar fondos para que la gente pueda comer, otro es un presidente de la comunidad. Toda la labor que hacemos todos no se recibe nada a cambio. Esa labor, si nosotros tuviéramos que cobrar, no alcanzaría el dinero para pagarlo, porque la llamada puede entrar a las 10 de la mañana, o a las 10 de la noche, o a las 4 de la mañana, o a las 5, no hay hora. Como acaban de mencionar, varias ocasiones me tocó estar en un cumpleaños mío, y me hablan por teléfono, entonces está con toda mi familia, y les digo, un momentito, me levanto, que sigan divirtiendo, y yo me voy a trabajar. O sea, no puede uno dejar a una familia sufriendo y pensando en que me tienen que esperar a mí, al contrario, de que yo mientras que me entre la llamada yo llego en minutos, depende del tráfico, pero para que vean cómo es Dios grande, cuando uno tiene que desplazarse, que recibe una llamada, hagan de cuenta como el mar, como cuando Moisés pasó por el mar, que se abrió el mar, así, bueno, así se abre de verdad, cuando uno tiene que hacer una labor, el tráfico nos da chance de quitarlos, es increíble, hay que vivirlo para creerlo. Ustedes deben de pensar y deben de saber que enfrentarse a la muerte no es nada fácil. Tener un cadáver en las manos, un muerto cuando es normal, que vamos a platicar de los casos cuando no es normal. Hay casos que son por un accidente, o porque se estalló un tanque de gas, o porque lo atropelló un coche, o porque accidentes diferentes que ha habido, ¿no? Vamos a hablar de los casos normales y después metemos uno de los pocos. Bueno, ¿qué pasa cuando entra la primera llamada? Cuando entra la primera llamada, me dicen dónde está, me voy, me dicen, Sami, fíjate que mi papá murió, mi mamá, o Dios no lo quiera, un hijo, porque es horrible, ¿no? Es muy difícil enterrar a una persona jovencita y niños peor. Hay muchas leyes para enterrar en el judaísmo. Me llaman por teléfono, me levanto, donde esté haciendo, tomo los datos, me voy para allá, llego y entro. Y cuando yo entro a una casa me doy cuenta que la gente, de verdad, hagan de cuenta que llegó algo que les va a salvar la vida, porque no saben qué hacer. ¿Qué pueden hacer la persona con su papá, o su familiar está en el suelo, o está en la cama, o está en diferentes lugares que se les murió, y no saben qué hacer? Y entonces cuando llegamos nosotros, obviamente, pues se les abre todo el mundo, ¿no? Porque es horrible, es horrible. Entonces, la primera llamada, me hablan por teléfono, yo llego, veo de qué se trata, quién es, tomo los datos de quién es la persona, los generales,
quiénes son sus familiares, los hijos, los nietos, los papás, los hijos, todo, 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 todo. Es muy importante que sepamos quién es, ¿no? También porque en un panteón judío únicamente se pueden enterrar judíos, porque dice así. Ustedes saben que el judaísmo en los hombres tiene que haber la circuncisión. Con la circuncisión nos ponen el nombre. Yo tuve la bendición de hace 10 días de poner el nombre a uno de mis nietecitos que nació, que me da mucha alegría. Y entonces es muy importante ver, antes de trasladar a la persona, que tenga la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión se considera el pacto de sangre con Dios. Si una persona no está circuncidado, aunque sea de la religión, no podemos enterrarla. Amén de que saber una explicación que sea buena y hacerlo en el momento antes de enterrarlo, porque si no, no podemos enterrar. A un muerto se le debe de hacer. Claro que lo correcto es hacerlo a los 8 días de haber nacido. Entonces tomamos la llamada, me dirijo al lugar, arreglo todo. Lo primero que hacemos es ver el cuerpo. El cuerpo hay que envolverlo con una sábana, perfectamente bien envueltito. ¿Para qué? Es increíble, pero ustedes saben que cuando una persona muere, si hay una mosquita y se posa sobre la persona, la garba de la mosca en los poros hace una descomposición más rápida. Lo que tratamos es no permitir que se descomponga. ¿Cuánto tiempo necesitamos para enterrar? La ley judía hablaría de 2 horas después. Claro que vivimos en un país donde tenemos que respetar las leyes. Nos dan 8 horas o 12 horas, depende del caso, ¿no? Pero mínimo son 8 horas que tenemos que respetar las leyes del lugar. Entonces esperamos el tiempo correcto, lo traslado al panteón. ¿Qué vamos a hacer llegando con el cuerpo en materia? ¿Cómo preparamos nosotros un cuerpo? Nosotros tenemos que purificar un cuerpo. ¿Por qué? Dios nos prestó este cuerpo. Nosotros tenemos que regresarlo a Él. Dice, de la tierra venimos y a la tierra vamos a regresar. Entonces es muy importante que se prepare el cuerpo de tal manera que sea purificado. Entonces se tiene que bañar una persona. Bueno, yo pregunto a ustedes, ¿cuántas veces se baña usted? ¿Se enjabona? 2. Está usted muy limpio. ¿Usted cuántas veces se limpia? Una, yo una, y seguro que todos una. 2 a lo mejor si se acuerdan no tienen mucho que hacer. Yo me enjabono una vez, bien enjabonado. Nosotros tenemos que enjabonarlo y lavarlo 7 veces. Si tenemos el cuerpo aquí, lo vamos a lavar por encima 5 veces, todo completo hasta el dorso, y lo vamos a girar una vez por aquí, lo giramos y otra vez por acá. Son 7 veces. Si yo agarro un vaso de agua y lo lavo por afuera y no lo lavo por adentro, es un vaso de agua sucio. Bueno, la purificación conlleva también, muy importante, lavar el estómago. Se introduce una sondita en el recto para limpiar las heces del estómago. Cuando Dios nos manda a este mundo, Dios nos prestó el cuerpo, entonces nos manda limpiecito. En el momento en que nacemos, media hora después, arrojamos un líquido negro, que si se queda el bebé con este líquido negro se puede infectar y se puede morir. Entonces es importante que sea muy checado que lo saquen. Entonces, tenemos que lavar no solamente externo, sino interno. No meter por la boca nada, ni abrimos tampoco. Solamente en la parte de atrás se mete una manguerita con presión y se hace un masaje en el estómago y se aprieta y sale todas las heces. Eso es muy importante hacerlo. Es decir, bañar a una persona sin hacer esto es no hacer nada. Es como lavar un vaso de agua y no lo limpiamos por adentro. Entonces, acuérdense 7, el número 7. A ver si a alguien se les ocurre preguntar por qué. Ya que está perfectamente bien bañado, enjabonado 7 veces, vamos a empezar a ver la purificación. Normalmente para purificar a una persona hay que sumergirlo sobre 27.5 litros de agua. La palabra en hebreo es Tisha Kavim, son 30 litros de agua, pero en números, las medidas antiguamente eran con codos, entonces únicamente son 27.5 litros de agua. Tendrá que sumergirse agua y con agua de lluvia para que sea más natural. Es un vasito de agua de lluvia, digamos. Hoy día lo que hacemos es que lo ponemos en la plancha donde trabajamos y entonces rociamos a la persona los 27.5 litros de agua. Ya ahí quedó limpiecito. Cabe mencionar que antes de empezar hay que lavarse las manos.
también como si vamos a comer, para poder tocar a una persona. Una vez que ya está el cuerpo purificado, bien limpiecito, lavado el estómago, se le limpian todas las partes de los pies, las uñas, que no tenga nada sucio. Hay que limpiar en medio de los dedos, las uñas. Y importante, llegando al panteón, como lo desvestimos, no dejamos totalmente desnudo, está desnudo, pero tenemos que cortar unos trapitos para taparle las partes nobles, o mujeres o hombres. ¿Quiénes hacen eso? Hombres a hombres, mujeres a mujeres. Está prohibido ver el desnudo una parte a una persona que no tiene vida, que no se puede tapar. ¿Ok? Les voy a comentar después que una vez sucedió por no haber tapado. También estamos hablando de algo que es tan importante, que el alma está en el presente. O sea, ¿dónde está el alma de la persona? Cuando la persona muere, el alma se aloja atrásito de los pulmones. Es el lugar donde tenemos el alma. Es decir, lo que platicamos no son cosas inventadas, el judaísmo tiene miles y miles de años, y los grandes sabios son los que van anotando y sabiendo todas estas cosas que nos están dando. Yo vengo de una familia que también lo hacía. Mi abuelo era un gran hombre, un hombre igual que yo, bueno, no gran hombre, yo no soy gran hombre, era un gran hombre porque él, a pesar de todo lo que les pasó en Europa, llegó a México y seguía haciendo lo que yo hago hoy día. Y de mí siguen mis hijos que también lo hacen. Y de mis hijos, mis nietos van a seguir también, porque es como una obligación moral que tenemos que hacerlo. ¿Ok? Entonces la gente es una sociedad sagrada que tenemos que colaborar todos. Ya que está el cuerpo terminadito, bien seco, tapadito, bien bañado, bien seco, lo vamos a secar. ¿Cómo lo secamos? No con toallas, porque las toallas raspan y hay gente que se levanta mucho la piel, sobre todo la gente adulta, ¿no? La gente muy viejita, o gente que está enfermita de los riñones, entonces por tantas diálisis la piel está muy suelta. Entonces, únicamente ponemos sábanas, con sábanas y se va haciendo así para que absorba. Hay costumbres increíbles en las que hemos pasado a través de los años. En Europa había mucha hambre, entonces la gente profanaba las tumbas. Aquí se ha escuchado mucho de profanación de tumbas, algunos artistas. Decían que había un artista, Joaquín Pardavé, que decían que profanaron su tumba para robarle. Les voy a explicar lo que pasa. Pues yo a través de los años he tenido que ir a diferentes panteones. Y cuando llega una persona, con nosotros es diferente, porque cuando llega una persona a un panteón civil, sucede que la gente, los enterradores, al ver que vienen las pompas funerarias, una camioneta padrísima, y las gentes en coches y choferes, entonces dicen, pues aquí hay mucho. Otras religiones visten a sus seres con las mejores ropas, abrigos bonitos, anillos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿ustedes creen que profanaron? No. Cuando se sale la gente, estos cuates van rápido, sacan la tierra, le quitan la ropa y ¡pum!, lo echan de regreso. No hay eso. Una vez muerta la persona, no hay que se mueve. No hay, eso no existe. Catalepsia, hace muchos años que acabó. Ese ataque cataléptico, que la gente se sentía como muerta, ya no hay eso. Porque hoy, con los medicamentos, con lo que la gente vamos y sabemos, hay que checar que es una persona muerta a través de los ojos, porque la pupila está grandotota, o el color, las manchas del cuello, de la espalda, esfínteres, cuando se llaman los esfínteres porque se hacen pipí, y entonces nos damos cuenta. Entonces, en el tiempo de Europa había mucha hambre, entonces la gente profanaba las tumbas. ¿Cómo profanaban? Llegaban y sacaban a los muertos y los desvestían, porque aún esta ropa, en el frío, para tapar a sus hijos, a sus familiares, seguramente les funcionaba también, ¿no? Lo mismo haríamos todos, que si tenemos que tapar a un hijo que está muriendo de frío, pues donde sea vamos a taparlo. Era entendible, ¿no? Entonces, ¿qué hacía la gente? ¿Qué hacía la gente en aquel entonces? Es muy interesante, muy bonita la historia. Un huevo, si nosotros abrimos un huevo crudo, y dejamos la clara extendida, alrededor de unas horas se hace cristalino. Entonces, eso, hubo alguien que lo descubrió en Europa, y a todos los judíos que tenían que enterrar, antes de vestirlos, los ungían de clara de huevo. ¿Para qué? Porque obviamente, pues
los judíos también los sacaban aventados porque los desvestían, no los iban a aventar a su lugar otra vez. Ahí los dejaban y entonces igual sacaban judíos, igual sacaban no judíos. El hambre es muy cañona, es muy duro. Entonces la gente que profanaba tenía que tapar a los suyos. Y entonces esta persona descubrió cómo buscar una definición de quién era judío y no era judío. No solamente es por la circuncisión, porque la mujer, pues ahora eran güeritas seguramente en Europa, la circuncisión con las horas, el prepucio vuelve a subir. Lo que es el pellejito, después de que hacen la circuncisión, o por higiene o por religión, con las horas se inflama el cuerpo y el prepucio vuelve a subir a su lugar. Y no notamos, bueno, no notan, sí, o no. Yo conozco muy bien, entonces sé cómo tiene que ser buscar la situación de que sea el prepucio correcto, ¿no? Y entonces, una vez que esto sucedía, la gente, la sociedad sagrada, como nosotros, igual iba a tomar a la persona no judía en su lugar y al judío que tenía el distintivo de la clara a su lugar. Como esto pasó hace muchos años, nosotros que aprendimos, yo aprendí de mi abuelo, aprendí a la gente muy grande a trabajar con esto. Como mis nietos tienen que aprender, mis hijos ya saben trabajar igualito que yo, gracias a Dios. No solamente yo, sino toda mi familia estamos metidos. Y seguramente los nietos tienen que volverlo a hacer también porque es una labor increíble. Que sepan que no es una labor pagada, no alcanzaría el dinero. Es una labor pagada por el Todopoderoso. Diosito nos paga mucho más de lo que nos podemos imaginar. Una vez que está ungido de huevo, porque seguimos usando estas cosas, vamos a empezar a vestirlos. La ropa que usamos nosotros, a ver, ¿alguien de ustedes sabe cómo se llamaba la ropa con qué vistieron a Jesucristo? ¿No? ¿Cómo? Un sudario. ¿Quién le usa? Sudario. Es un sudario. A la fecha, nosotros seguimos usando el sudario exacto que se le puso a Jesucristo. Recuerden que Jesucristo pues era mi paisanito, era mi paisano, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, él fue el primer judío que usaron la ropa que es un sudario. En hebreo se dice tajrijim. Tajrijim, la definición es sudario. Entonces, ¿cómo es esto? Una vez que esté el cuerpo limpiecito, vamos a empezar a vestirlo. Primero vamos a usar la camisa. Como ustedes ven, eso no tiene botones. No tiene botones, porque tiene que ser todo biodegradable. Así es. Dios dice, venimos de la tierra y a la tierra nos vamos. ¿Me entienden cómo es? Venimos de la tierra y a la tierra nos vamos. Como dice, en hebreo se dice, Hashem Natan, Hashem Lakach. Dios da y Dios quita. Y así es en todo. Dios da y Dios quita todo después de la vida. Entonces, hoy les voy a pasar para que vayan tocando todos la tela. Es una tela 100% de lino. No puede tener ninguna revoltura. Algodón con poliéster, por ejemplo, no puede ser. Debe ser lino 100%. Entonces, ¿cómo ponemos? A la persona la tenemos acostadita. ¿Cómo vamos a poner? La persona la tenemos acostada aquí. Entonces, ¿cómo vamos a vestir? Aquí. ¿Cómo vamos a vestir a la persona? Lo vamos a poner así. Si la cabeza está acá, entonces tenemos que meter. Vamos a agarrar la manga. Una manga. Agarramos el brazo. Hay una persona de cada lado. Hacemos el brazo y voy a hacer esto, giramos y baja estos pies a través de la cabeza. Una vez que está metido, entonces como no tiene botones, es una cadena. Lo amarramos. No estamos con un fluido como de atrás. Entonces, esto se llama camisa. En hebreo se llama julzá. Julzá es camisa. Pues es la primera parte. Luego quitamos el manto que le ponemos abajo para que no se le vea nada, porque no es correcto verle sus partes. Gracias. Verle sus partes. Entonces vamos a poner un pantalón. Como ustedes ven, es un pantalón como mameluco, como una pijama, ¿sí? Que tape los pies también. Entonces se le pone y se pone normal, igual se cierra con una jaretita hasta apretar que no se le vaya a zafar. ¿Ok? Entonces vayan contando las prendas, ¿eh? 2 prendas. ¿Sí? Y este pantalón va bajando, la camisa va adentro.
Esta parte que está aquí, es un saco. Es muy fácil la definición del saco, porque es diferente. La camisa no tiene cuello, esta sí tiene un cuellito. Igual de la misma manera se viste. Se pone agachadito de esta manera así, y finalmente entonces se gira, se mete la cabeza y se gira, porque si no lo podemos poner de otra manera, porque no tiene botones. Nada que no se puede usar nada que no sea biodegradable. Todo tiene que ser biodegradable, no puede ser nada que no se vaya con la tierra. ¿Cuánto tiempo se va a deshacer esto? El tiempo que termine el cuerpo de secar, aproximadamente 7 años. Y entonces este va arriba de la camisa. Es un saco. Este saco que ustedes ven acá, lo usan mucho los rabinos en las fiestas del Año Nuevo o del Día del Perdón, porque representa pureza. No puede ser negro ni verde ni tiene que ser blanco. ¿El por qué es blanco? Porque el blanco representa pureza. Pero igual, son leyes que dictó, son leyes que se dieron en el desierto y que no hay información. ¿Por qué tiene que ser blanco? ¿Por qué tiene que ser negro? Son leyes que se dieron en el desierto de Moshe Rabbeinu, del Moisés, el hermano de Aarón. Él dictó estas leyes, pero como no hay información, entonces dice que esta ley la dictó Moisés en el desierto, entonces se acabó la información. Entonces, una vez que tenemos esto de aquí, vamos a poner una cintilla, voy a subir el pie, perdón, aquí. Una cintilla y se hace el nudo, un nudo normal, en cada tobillo, y les voy a explicar para qué es. Así, uno en cada uno, lo cual se consideran ya 3, 4, uno aquí y uno para acá, 5. Y luego se hace una cintilla más que se pone alrededor de la cintura. Es una cintilla diferente. Entonces, esta cintilla se pone aquí. Les voy a explicar por qué la cintilla. Cuando vamos a rezar, tenemos que estar limpios para poder pensar en el Todopoderoso, para pensar en Dios. Imagínense que yo voy en la mañana al templo, o alguna persona va al templo, va a decir sus oraciones con Dios. A lo mejor cuando llegamos al templo nos dieron ganas de hacer pipí, o nos dieron ganas de entrar al baño. Entonces ya no estamos limpios, ya está sucio, porque siempre va a quedar una gotita o algo sucio, entonces va a estar sucio. Entonces esto dividir las partes nobles del corazón y de la cabeza, que vamos a pensar en Dios y pedir con el corazón a Dios, ¿no? Entonces esto se da unas vueltas y entonces ya se forma una letra. Ya cuando está puesto, se forma una letra Shin, es una letra en hebreo, que es uno de los Shaddai. Shaddai es uno de los nombres de Dios, es una letra que va así, tiene 3 vueltecitas y queda así, y se forma con la cintilla. Esta letra de Shaddai, Shin, una letra Shin es Shaddai. Shaddai se considera la estrella de David también. Entonces Shaddai es uno de los 613 nombres de Dios. Shaddai, el verdadero nombre se sabe, pero no se puede mencionar sin que sea en un rezo como debe de ser, ¿no? Entonces, Dios tiene muchos nombres. Ya que está puesto el hombre. O sea, esto para mujer y hombre hasta ahorita es igual. La ropa, hasta acá llegamos en hombre y mujer. La mujer tiene diferente la ropa. Mujer usa una falda, una blusa, igual todo, un pantaloncito, lleva una pechera aquí, digamos para que no se vea.